Neumonía refractaria en la infección por la variante Omicron. Uno de los conceptos importantes es conocer qué pasa con un paciente infectado por COVID-19, sobre todo con variante Omicron, y que no responde al manejo médico y sobre todo que la fiebre persiste. ¿Qué es la neumonía refractaria? ¿Cómo identificarla y qué debemos tomar en cuenta? En este video vamos a hablar sobre este tema y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de la neumonía refractaria en COVID-19 y sobre todo asociado a la variante Omicron. ¿Qué es la neumonía refractaria? ¿Cómo identificarla? ¿Y qué manejo nosotros debemos tomar en cuenta? No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un concepto que debemos entender asociado a la enfermedad COVID-19 es sobre todo el concepto de la neumonía refractaria. Es claro que nosotros tenemos en cuenta de que la última variante conocida como variante de preocupación Omicron, la cual fue nombrada el 26 de noviembre del 2021, ha sido responsable de un incremento de casos de manera masiva. Solo en la semana del 15 de enero, la OMS ha registrado alrededor de 20 millones de infecciones en todo el mundo, una situación bastante alarmante dado que había superado los números de contagios en las semanas anteriores. Y también es de conocer que la variante Omicron causaría menos daño pulmonar en las personas, a diferencia de la variante Delta. Pero tenemos que aclarar que el significado de menos posibilidades no significa que no cause. Y es importante entender que la variante Omicron puede conllevar a cuadros severos, a neumonías y sobre todo a riesgo de muerte. Todavía no se conoce exactamente qué población es la más vulnerable a esta variante, sin embargo, el riesgo de tener un cuadro severo no se descarta. Ante ello, el concepto de neumonía refractaria debe ser entendido. Como tenemos conocimiento, la pandemia fue declarada el 11 de marzo de 2020 y en la actualidad ya ha causado más de 5.5 millones de personas fallecidas. Uno de los problemas y complicaciones más importantes que está asociado a la enfermedad COVID-19 es el daño pulmonar, manifestado como una neumonía. La variante Omicron no es ajena a esta complicación y se puede registrar neumonía. El concepto de neumonía refractaria hace referencia a un cuadro que nosotros sabemos que está asociado a las complicaciones por la enfermedad COVID-19, como es la neumonía adquirida en la comunidad, en donde se inicia un manejo empírico y el paciente no tiene mejoría a ese tratamiento empírico. Cabe recalcar que el tratamiento de una neumonía, sobre todo complicada o que complica a la enfermedad COVID-19, no es mediante el uso de AINES o el uso del paracetamol. Esto tiene que ser claramente entendido. Los AINES y el paracetamol no son tratamiento para las neumonías adquiridas en la comunidad. Las neumonías adquiridas en la comunidad, que generalmente se asocian a la infección por COVID-19, son causadas por agentes bacterianos, como el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae o neumococo y el Staphylococcus aureus, en donde el manejo de antibióticos es de manera empírica. Haciendo la aclaración que la complicación que se asocia a COVID-19 es una neumonía bacteriana, conocida como neumonía adquirida en la comunidad, es importante entender que un paciente que inicia un tratamiento empírico para tratar o para evitar las complicaciones de la enfermedad COVID-19 y que no responda al tratamiento reflejado en la persistencia de la fiebre, ese paciente tiene el concepto de una neumonía refractaria. Un dato muy importante: neumonía refractaria significa a la persistencia de fiebre tras iniciar un manejo empírico frente a una neumonía adquirida en la comunidad.
Paciente que inicia un manejo de manera oportuna, tomando en cuenta los pilares del tratamiento: antibióticos, corticoides y anticoagulación profiláctica, y el paciente persiste con parámetros de taquicardia y sobre todo fiebre, ese paciente tiene que ser considerado como neumonía refractaria, y el manejo es cambiar el esquema terapéutico. Cabe hacer la aclaración de que el paciente iniciando el tratamiento tiene recién 24 horas para que el tratamiento haga efecto. Es decir, que el paciente que inicia un tratamiento puede cursar con fiebre durante las primeras 24 horas tras el inicio del tratamiento. Esta situación es importante aclarar. Un paciente que inicia un manejo oportuno para las complicaciones asociadas a la enfermedad COVID-19 y que persiste con fiebre, esto es esperado dentro de las primeras 24 horas. En ese momento, al paciente se le va a controlar la temperatura utilizando paracetamol o un AINE solo condicional a la fiebre. Pero esa fiebre solo se permite o solo se espera que esté presente durante las primeras 24 horas de iniciado el tratamiento. Fiebre pasadas las 24 horas de un paciente que ha iniciado un manejo empírico para la neumonía adquirida en la comunidad, que es una complicación asociada a la infección por COVID-19, ese paciente debe ser catalogado como neumonía refractaria. La fiebre persistente después de las 24 horas de inicio de tratamiento se conoce como neumonía refractaria. El manejo de la neumonía refractaria se basa en cambiar el esquema terapéutico. Si un paciente inicia tratamiento para evitar las complicaciones asociadas a COVID-19, pasan 24 horas del tratamiento y no se observa mejoría, ese paciente tiene que ser catalogado como un cuadro de neumonía refractaria. La neumonía refractaria se trata cambiando el esquema terapéutico. Una persona con COVID-19 positivo que inicia fiebre, se le da manejo para evitar complicaciones, persiste con la fiebre 24 horas después del inicio del tratamiento, diagnóstico neumonía refractaria, tenemos que nosotros iniciar tratamiento cambiando el esquema terapéutico para de esta manera garantizar que el paciente tenga mejoría. El tratamiento no significa solamente bajar la temperatura o darle cada 8 horas o cada 12 horas un AINES o paracetamol. Eso no es tratamiento. Eso solo es manejo sintomático, situación que no se debe dar en la enfermedad COVID-19 porque ello podría complicar la evolución del paciente. Es importante entonces entender que la persistencia de fiebre 24 horas después de iniciar tratamiento da la definición de una neumonía refractaria en COVID-19. Un manejo oportuno consiste en el cambio del esquema terapéutico. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante, el concepto de neumonía refractaria. Ante el avance de la variante Omicron, la quinta variante de preocupación, denominada así el 26 de noviembre por la OMS, es importante entender que sigue siendo una variante del coronavirus y el riesgo latente de una neumonía o complicaciones respiratorias está presente. Uno de los puntos importantes a conocer es el término de neumonía refractaria. Neumonía refractaria se define a la persistencia de fiebre en un paciente que ya inició manejo oportuno para la neumonía adquirida en la comunidad como factor de complicación de COVID-19 y persiste con la fiebre 24 horas después de iniciar tratamiento. Ante un paciente que presenta un cuadro de fiebre después de iniciar tratamiento, después de 24 horas, el concepto a considerar es neumonía refractaria y ese paciente requiere dar un manejo terapéutico que consistiría en el cambio del esquema terapéutico. Es muy importante entender que el actuar de manera oportuna evitaría complicaciones en el paciente. La variante Omicron sigue siendo una variante del SARS-CoV-2 y el riesgo de una neumonía refractaria está presente. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales
Y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro, teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.